Al hablar de músicos del metal con un estilo moderno y alternativo para un gran porcentaje de los seguidores de este género musical, Joey Jordison es un referente muy importante. Ganó gran reconocimiento por su trabajo en la banda de new metal Slipknot, pero más allá de esto, su virtuosismo y puesta en escena hicieron que fuera uno de los miembros más destacados y queridos de esta agrupación. Asimismo, uno de los bateristas más influyentes de las últimas décadas. A pesar de ello, en su vida no todo significó éxito, ya que tuvo que afrontar momentos muy difíciles a lo largo de su carrera. Según afirmó para la revista Kerrang, en 2008 tuvo problemas de adicción a las drogas y la novia que tenía en ese momento lo engañó. Este fue un duro golpe emocional para él, ya que estaba muy ilusionado con que compartiría con ella el resto de su vida. A raíz de esto, la cocaína se convirtió en una vía de escape. Pasó semanas seguidas consumiendo esta droga y relató que en ese tiempo compuso varios riffs para el disco All Hope Is Gone, considerando esto como lo único bueno de ese momento oscuro de su vida. Ese año también tuvo una lesión en un tobillo que lo alejó por varias semanas de los escenarios. Joey relató que tanto él como el resto de los miembros del grupo llevaban tiempo lidiando con problemas de drogas. De hecho, durante la composición y grabación del segundo disco tuvieron muchos enfrentamientos y diferencias, considerando esta como una época oscura de la banda, algo de lo que no le gustaba hablar. Pero en el 2008 el consumo de la cocaína sumado a la depresión a causa de lo ocurrido con su expareja lo estaban llevando hacia un abismo, ya que no quería hablar con nadie, ni siquiera con su familia. Se la pasaba encerrado en su cuarto, de muy mal humor, sin contestar el teléfono y con las luces apagadas. Su hermana Annie intentaba comunicarse con él, pero no recibía respuesta. Ella le envió una foto de su sobrino aprendiendo a tocar la batería usando una de sus máscaras. Esto lo motivó a llamarla. Ella le puso a su sobrino al teléfono, quien le dijo que lo amaba. Para el músico, este fue un momento que lo hizo recapacitar, ya que sabía que se estaba destruyendo a sí mismo y a sus seres queridos. Por tal motivo decidió dejar de lado el consumo de drogas. En dicha entrevista, también afirmó que ya había comprado su propia tumba. 2 años después de esta difícil situación, el 24 de mayo del 2010, la banda Slipknot sufrió su pérdida más fuerte hasta ese momento, ya que el bajista Paul Gray falleció a causa de una sobredosis accidental de morfina. El manager Corey Brennan llamó a Joey Jordison para darle la mala noticia, y este quedó en shock, a tal punto que empezó a gritar delante de la gente en un aeropuerto y rompió su teléfono. Para él esto significaba perder a su mejor amigo, o como él lo consideraba, su alma gemela musical. Además, fue quien lo invitó a formar parte de la banda cuando recién estaban comenzando. Posterior a la muerte del bajista se hicieron homenajes y la agrupación continuó con el vacío que deja la pérdida de un miembro tan importante. Entre el 2011 y 2012 se realizaron conciertos en memoria del músico, y durante las últimas fechas Joey Jordison empezó la lucha más importante de su vida. En ese tiempo no se sentía muy bien físicamente, y su cuerpo no le respondía como estaba acostumbrado. El temor se apoderó de él completamente, ya que estaba frente a miles de personas que le consideraban como uno de los mejores bateristas del mundo, y se había caracterizado por tocar de una forma impecable y mostrarse con una puesta en escena única. Pero era tan grave la situación que tenían que ayudarle a subir al escenario. Según relató, todos creían que estaba drogado, pero él ni siquiera había consumido alcohol. Sentía un dolor inmenso y una sensación que hasta ahora jamás había experimentado. Llegaba a su casa apenas pudiendo caminar y con una notable limitación física. El 22 de agosto del 2012 fue internado en el hospital Mercy West Des Moines, diagnosticado con un tipo de parálisis en sus piernas, sin determinar la causa de esto. 10 días después fue transferido a la unidad neurológica del Hospital Universitario de Iowa, con el fin de hacerle estudios más a fondo. Finalmente, el diagnóstico no fue nada alentador. Tenía mielitis transversa, un trastorno que causa inflamación en la médula espinal, afectando el movimiento de las extremidades.
Los médicos fueron muy sinceros con él y le dijeron que existía la posibilidad de que quedara inválido. Además, muchas personas que padecían esta enfermedad quedaban con limitaciones. Esta fue una dura noticia para el baterista, que se enfrentaba a la posibilidad de no volver a hacer lo que tanto le apasionaba. Afrontó esto de la mejor manera con el apoyo de sus allegados y siguió al pie de la letra las indicaciones de los médicos para tratar esta enfermedad. Se sometió de forma constante a terapias, las cuales en cierto punto resultaban frustrantes. Pasó de ser alguien que tocaba a una gran velocidad a una persona que en ocasiones no podía pararse por sí misma. Intentaba tocar la batería pero no lograba hacerlo de la forma correcta. Sin embargo, puso todo su empeño para recuperarse. Iba seguido al gimnasio con el fin de fortalecer sus músculos y seguía enfocado en la música. Luego de meses de perseverancia y frustración, Joy Jordison mejoró notablemente su condición física y contra los pronósticos de los médicos fue uno de los pocos casos que logran una recuperación satisfactoria. En el 2013 retomó su trabajo y se preparaba para lanzar el álbum debut de su proyecto alterno Scar the Martyr, con el cual tenía programadas varias fechas. A su vez, se las arregló para cumplir con todos sus compromisos con Slipknot. A pesar de que todo parecía marchar bien, la relación con sus compañeros se deterioró bastante y el público especulaba mucho sobre su futuro en esta agrupación. A finales de ese año se anunció que el baterista dejaría de formar parte de Slipknot y la banda anunció que no podían continuar juntos debido a diferencias artísticas. A raíz de esto se empezaron a generar rumores y mucha gente pensaba que esto se debía a problemas con las drogas o a que le estaba dando prioridad a su proyecto alterno. Sin embargo, en el 2014 el baterista hizo una publicación en su página afirmando que así no sucedieron las cosas y que no hubo ningún acuerdo. Únicamente le enviaron un mail informándole que no continuaría formando parte del grupo. El músico no esperaba que tomaran una decisión como esta sin discutirlo con él, ya que su intención nunca fue abandonar Slipknot, la banda en la que pasó la mayor parte de su vida y para la cual dio todo de sí mismo. Según relató, los miembros de la agrupación le dejaron de hablar, y cuando estuvo enfermo solo uno de ellos fue a visitarlo, por lo cual ya sospechaba que las cosas estaban mal. Para él, esto no representaba la amistad que habían forjado durante años, ya que no entendieron su situación y creían que su condición se debía a las drogas. Ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar sobre esto con ellos, y no entendía realmente por qué lo sacaron del grupo. Pasó el tiempo y el baterista se centró en sus proyectos musicales. Por su parte, Slipknot no dio muchas declaraciones al respecto, y Corey Taylor afirmó que a pesar de que la decisión fue muy difícil, era lo mejor, ya que ambas partes estaban en momentos de la vida distintos. En el 2016, durante el Metal Hammer Golden Gods Awards, Joy Jordison dio un emotivo discurso sobre su experiencia y lo difícil que fue recuperarse de esta enfermedad. Pero el fracaso nunca fue una opción, y después de todo lo que tuvo que pasar, su condición física estaba al 100%. A pesar de que siempre expresó su disgusto por la forma como fue despedido de Slipknot, en una entrevista afirmó que no les guardaba rencor y que siempre los consideraría como sus hermanos. Le daba gusto ver que sus excompañeros progresaran y no descartaba la posibilidad de reunirse con ellos, abrazarlos y sentir la misma energía que cuando eran más jóvenes y duraban horas planeando cosas para la banda. Además tenía grabaciones y composiciones para esta agrupación en el momento de su despido, las cuales según afirmó no usaría para ninguna otra banda y solo saldrían a la luz si volvía a formar parte de Slipknot. Sin embargo, los miembros del grupo nunca se pronunciaron al respecto y esta reunión tan esperada por muchos fans del grupo jamás se llevará a cabo, ya que Joy Jordison falleció el 26 de julio del 2021 y según relató su familia, esto sucedió mientras dormía. Partió de este mundo uno de los bateristas más influyentes de la era moderna del metal y que además demostró la importancia de no rendirse y superar cualquier obstáculo. Envío un saludo especial a Laura Daniela, quien me ayudó con material importante para hacer este video. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. También a que me sigas en las redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.